cuenta las siguientes recomendaciones. Mantener sus micrófonos apagados durante toda la sesión. Estar con el nombre de usuario con el cual te inscribiste y tu número de carnet. Activa tu cámara y al final podrías realizar algunas preguntas mediante el chat de Zoom a nuestro conferencista. En la conferencia del día de hoy hablaremos sobre negocios y tecnologías en la cadena de logística y suministros a cargo de Alberto de la Serna. Él cuenta con más de 24 años de experiencia como profesional emprendedor en el campo de la arquitectura de sistemas, software y hardware, venta consultiva y el desarrollo empresarial en tecnología de punta. Es especialista en tecnología de colección de datos avanzados, Internet de cosas, blockchain y seguridad material y digital para temas de seguridad para gobiernos y eficiencias en empresas comerciales relacionados con la cadena de suministros. En su hoja de vida, Alberto de la Serna lista su experiencia profesional con Lucent Technologies, The Labs, Zebra Technologies, Savvy Technology, Lock Martin Company y otras compañías con presencia global, incluyendo América Latina. Alberto es experto en emprendimientos y fue miembro original de Matrix Inc. Fue la empresa emprendedora que desarrolló los pilares de la tecnología actual, conocida hoy como RAIN RFID. En su capacidad de arquitecto de sistemas, aplicó la tecnología pasiva RFID en transportación, logística, aviación y gestión de almacenes e inventario y mucho más. La experiencia profesional de Alberto de la Serna en RAIN RFID y la cadena de suministros ha sido reconocida y participando como expositor invitado en varios eventos internacionales, organizados y patrocinados por empresas internacionales como Sonda y GSI EPC Global en el uso de tecnologías RAIN RFID y la cadena de suministro. Eventos que se llevaron a cabo en Buenos Aires, Lima y Santiago de Chile. Las credenciales académicas de Alberto incluyen una maestría en Ingeniería Eléctrica del Instituto de Tecnología de Illinois en Chicago y fue coautor del libro de texto de certificación de RFID. Nuevamente damos la bienvenida a Alberto de la Serna. Licenciado, tiene la palabra. Muchas gracias. Les hablo por mi cámara de la PC. El Zoom me dio batalla para poder conectar, pero me pueden ver. Esta es una conversación interesante. Le agradezco al director de la Universidad Católica Boliviana, señor Fabián Aguirre, por la invitación tan gentil, y para mí es un gran privilegio poder estar aquí y presentar un poco de mi experiencia con ustedes. Hace muchos años atrás había muchas tecnologías que hoy se dan por garantizadas, que las utilizan todos los días. Sin embargo, cuando hablamos de temas comerciales durante los últimos 20 años, lo que yo he aprendido y quiero compartir con ustedes es la idea de que los emprendimientos y la tecnología son algo que requiere el desarrollo de ecosistemas, y que hay emprendimientos que son muy exitosos, como lo que fue de Matrix, porque Matrix, recordemos que fue comprada por Symbol, que después fue comprada por Motorola y que hoy fue comprada por Zebra. Entonces, hoy en día estas compañías que no las ven, que están escondidas, digamos, no las han visto, son tecnologías que pertenecen a compañías que están muy presentes en el mercado actual y son dominantes en temas de colección de datos y infraestructura de información. Entonces, hay emprendimientos que son muy exitosos, hay emprendimientos que son que no son tan exitosos, sin embargo, las tecnologías son muy atractivas. Entonces, el propósito de mi presentación hoy es presentarles el tema de un poco la tecnología de RFID, una tecnología en la que he estado por muchos años, mucha experiencia en estos temas. He estado en conferencias similares a esta, donde he entrenado a empresarios a muchos niveles operacionales, en términos de negocios, en términos técnicos, en términos de el desplegar la solución. Y esto es algo que me gustaría compartirlo con los estudiantes para que ustedes creen un criterio de entender cómo es que un emprendimiento funciona, cuáles son los aspectos, por ejemplo, que hacen un emprendimiento exitoso. Estoy tomando el caso de RFID
RFID, como dicen acá, para que ustedes puedan, pues, capitalizar un poco el tema como un escenario, un caso de uso, que tal vez cuando ustedes se gradúen puedan recordar y cuando ustedes trabajen en su capacidad profesional tengan un poco de estas ideas, que me parece que los va a ayudar mucho en su desarrollo profesional. Entonces, al final de esta charla, ustedes van a entender un poco de tecnología, que tal vez nunca la han visto, nunca les ha llamado la atención. Y van a entender un poco de los emprendimientos y los aspectos comerciales para el desplegamiento de esa tecnología. Una vez que termine esta presentación, les voy a dar una oportunidad de hacer preguntas, pero yo pienso que la contribución a su desarrollo profesional va a ser el entendimiento que ustedes van a tener como precursores de las próximas tecnologías, porque hoy en día las redes sociales, las tecnologías de TikTok, LinkedIn, la interconexión y la democratización de la información es algo que tal vez están muy de moda hoy, pero tienen que pensar que las tecnologías se mueven a una velocidad muy grande y esto crea oportunidades de negocios en muchas áreas. Entonces voy a sacar mi cara de acá, vamos a moverla para que puedan ver un poco el tema de la presentación. Entonces, gracias por la introducción. Comienzo un poco hablando un poco de qué es RFID. Para poder entender un poco esta presentación, les voy a dar una introducción muy rápida de lo que es esta tecnología. Voy a hablar del impacto de la innovación de esa tecnología. Lo muy interesante que tenemos es que esta tecnología fue creada o fue comercializada realmente al principios del milenio, en el año 2000, 2001. Hoy nos encontramos casi en el año 2021. Realmente el tiempo pasa, pero hay unos aspectos muy interesantes en cómo estas tecnologías de innovación continúan desarrollándose y cuál es la razón por la cual se están adoptando y a la velocidad que se adoptan. Entonces, les voy a dar una introducción a la tecnología, les voy a hablar del impacto de la innovación, cuáles son los impulsores operacionales que ayudan a que esto se conviertan en impulsores para la adopción en operaciones. Les voy a dar un par de ejemplos en la cadena de suministro a muy alto nivel. Les voy a hablar un poco de los beneficios que esto tiene. He conseguido unas fotografías también de cómo se utiliza hoy, que es simplemente muy pequeño, y un análisis de cómo calificar y cuantificar. Yo pienso que los profesionales de negocios hoy no pueden quedarse solamente en las ideas o en el emprendimiento basado en conceptos. Se tienen que también basar, mucho de esta información tiene que basarse en cómo cuantificar, calificar y cuantificar los beneficios. Esto es algo que falla en muchas compañías. Si ustedes siguen, por ejemplo, el mercado de acciones o los stocks, hoy en día van a ver que muchas tecnologías, inclusive Tesla o Facebook, todas estas compañías que tienen un valor muy grande, intrínseco en estos mercados, cómo ha sido su desarrollo para poder ellos crear un modelo de negocios, pero es un modelo de negocios que está no solamente calificado, sino cuantificado. Y hay tecnologías que ustedes miran todos los días que, por ejemplo, se caen, entran en el mercado, las acciones se venden y de repente en estas acciones valen nada y los inversores quedan con nada en las manos. Y a pesar de que las ideas son muy buenas. Entonces, esto es un importante. Los profesionales de negocios hoy necesitan tener un perfil que no solamente comercialmente les permite calificar un emprendimiento, pero también lo tienen que cuantificar porque eso les va a dar una idea del retorno de inversión y eso es un caso de estudio para ustedes. Entonces, moviéndome, ¿qué es RFID? Ustedes pueden ver acá en la parte superior acá una etiqueta RFID que es prácticamente una etiqueta que trae entre medio lo que se llama un inlay, un inserto. Este inserto tiene un circuito y un chip. Entonces, si volvemos a la siguiente página, ¿cómo funciona? Y voy a hablar en términos, RFID es una tecnología que ha estado desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial, una forma de utilizar ondas
de electromagnéticas para identificar objetos a larga distancia. La innovación de RFID en los últimos 20 años fue utilizar sistemas pasivos, donde una antena con un chip sin necesidad de una fuente de poder puede recibir la onda electromagnética por el aire, excitar la antena a través de una frecuencia resonante que la antena trae, y el chip, al recibir esta energía, responde de vuelta y utiliza la misma energía del interrogador con modulación, entregando un identificador. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta caja, que ustedes la pueden ver acá. Esta caja acá, que le ponen una etiqueta con radiofrecuencia. Es una etiqueta que trae un código de barras también, pero el interrogador, al enviar la onda, esta se excita y envía la información de vuelta al interrogador. Esta información entra a un aplicativo, el aplicativo permite al operador ver que esta caja está en cierta área y tiene algún perfil. Entonces, para esta presentación, quiero tomar en cuenta de que estamos hablando de lo que se llama RFID pasivo, UHF, que se utiliza mucho en logística. También tenemos RFID, que no es RAIN, pero es utilizado en otras áreas, por ejemplo, lo que se llama Near Field Connectivity, o NFC, que se utiliza con TAPs. Muchas veces yo creo que ustedes han visto que hay etiquetas o tarjetas de crédito a las que ustedes pueden hacer un TAP. Eso también es RFID, pero es un RFID que utiliza una tecnología distinta con respecto a la onda electromagnética. Es una onda inductiva, pero es a corta distancia y es a contacto. La RFID pasivo UHF es una lectura que permite objetos a 30 hasta a veces 50 metros, dependiendo de cómo se empaca el chip y la antena, y permite que estos datos se reciban. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque si ustedes volviéramos al pasado, hace más de 20 años atrás, la forma en que se maneja todo con respecto a automatización y colección de datos es a través de un código de barras. Y estos códigos de barras han estado desde los años 70, adoptados hasta los 80s, 90s, pero siempre ha tenido la desventaja de que tienes que tener un láser, tienes que tener un láser que esté con el cristal limpio, que la etiqueta no sea dañada. Si tú, por ejemplo, cubres con un marcador negro, el código de barras no se puede leer. Entonces, hay muchos aspectos de esta tecnología que simplemente por estar comoditizada y un valor muy bajo, ha sido adoptada. Entonces, esta innovación permite la identificación a largo rango, sin necesidad de una línea de vista, y permite, sobre todo, la lectura de múltiples objetos. Entonces, yo puedo poner 1000 cajas y puedo leerlas en un solo tiro a través de este interrogador. Entonces, eso es un efecto que cambia un poco la dinámica de cómo funciona una operación logística, donde si tienes operadores que tienen que leer caja por caja, esto permite un portal leer miles de activos en un portal y hacer esas más eficientes las operaciones. Entonces, ¿cómo funciona esto? Veamos, eso es un ejemplo muy simple de la cadena logística. Tenemos un fabricante o un productor que tiene activos que los produce en forma masiva. Estos activos se tienen que almacenar y se tienen que distribuir a través de un centro de distribución. Tienes el aspecto de la operación logística, y en la operación logística lo que hace es enviar estos activos a diferentes almacenes o puntos de venta. Entonces, un aspecto importante del manejo logístico y operaciones es siempre saber cuál es el rendimiento del fabricante, cuál es el control de calidad, la capacidad de producción. Todo esto está ligado a la operación de fabricación o de la manufactura de activos para después ser distribuidos, porque el fabricante lo que ellos hacen sus ingresos es en la producción efectiva de estos activos. Entonces, para el fabricante poner su producto al almacén final tiene que tener cierto tipo de soporte logístico para que sus productos salgan lo más rápido posible al punto de venta o al almacén. Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, en la parte de distribución, tenemos ciertos
que se llaman KPIs, ¿no? O sea, puntos claves de rendimiento que tienen que ser medidos. Por ejemplo, la cantidad de órdenes que recibe el centro de distribución, el control de inventario de los productos, la previsión de los mismos, la utilización del espacio, la eficiencia del peak input, que es el poner los activos fuera y dentro de los estantes para ser distribuidos en la operación logística. Entonces, estos son los puntos de medición de rendimiento clave que tienen que medirse para decir este almacén está siendo efectivamente eficiente en sus operaciones. La tercera parte es la operación logística misma, que son los costos del transporte. ¿Cuáles son las rutas más eficientes para llegar al almacén dedicado? La precisión de los envíos, de que no han cometido errores en la orden, por ejemplo, este transportador llevando a algún almacén que está incorrecto. Retornos, por ejemplo, que el producto haya sido dañado durante tránsito y tiene que hacer un retorno, entonces hay una operación logística de reversa. Los tiempos que esto toma. Y al mismo tiempo, el almacén tiene otros tipos de puntos claves que tienen que ser medidos, como ser, por ejemplo, cuál es la razón de consumo de los ítems que están ordenando. Entonces, por ejemplo, si el fabricante no está en el mismo contexto de su consumo, por ejemplo, produciendo productos que se quedan en los estantes por mucho tiempo comparados a otros que tienen mucho más rápido consumo. Entonces, esto es algo que el fabricante tiene que entender para poder manejar su operación y entender cómo poder proveer esos activos. Entonces, como pueden ver, el movimiento, el consumo, la proyección de esos activos tiene muchos puntos donde se tocan en la cadena y tienen un impacto muy grande a los puntos de medición claves de rendimiento de la operación. Entonces, si vamos a la siguiente, estos puntos rojos son lo que representan en la cadena un poco el cambio de la custodia de los activos y son los puntos más vulnerables en la operación. Por ejemplo, si los activos al almacenarse no se los toma tiempo, por ejemplo, ponerlos en el centro de distribución, toma tiempo hacer un sorteo y ponerlos en los estantes para después poderlos transportar. Esos son puntos que tienen mucha importancia en las eficiencias. Entonces, los problemas que yo he visto en mi carrera que pueden generalizarse ha sido la falta de visibilidad en el proceso. Hasta que el operador no hace un escaneo de estas cajas, no se sabe si han sido recibidas dentro del centro de distribución. Por ejemplo, si tienes un activo, hablemos de vacunas, por ejemplo, en la cadena fría. En la cadena fría, si las vacunas no mantienen la temperatura, estas van a quedar dañadas. Entonces, en un proceso logístico, si un operador no es eficiente al recibir la caja para ponerla en el refrigerador inmediatamente, estas vacunas van a tener un problema. Entonces, la velocidad con la que se reciben los datos, desde el momento en que entra al almacén hasta el momento en que se sale del almacén, es importantísima. Eso es algo muy importante. Por ejemplo, la cadena fría, en la cadena de las vacunas, en la cadena de productos frigoríficos. Estos son aspectos muy importantes porque tienen un impacto en su distribución y en su venta. Por ejemplo, la leche, si por cada grado de temperatura que la leche sube hasta llegar al punto de venta en el supermercado, le quita 1 hora de vida en el estante. Eso significa que si la leche llega con 3 grados más de temperatura de la debida al refrigerador, eso significa que esta leche va a tener 3 horas menos de vida en el estante para ser comprada y consumida de una manera que no cause problemas a la salud. Entonces, esos son puntos que hay que entenderlos. La sobreproducción y la baja producción. Si el fabricante produce productos, por ejemplo, que no son consumidos a la velocidad y no tiene visibilidad en la cadena, al recibir sus reportes mensuales va a ver que muchos de sus productos quedan en los estantes o hay muy bajo consumo, o tal vez son productos que tienen un ciclo de consumo. Por ejemplo, en la Navidad
los juguetes están en muy alta demanda. Si el fabricante no toma ese aspecto histórico y produce juguetes que se van a vender en junio, estos juguetes van a estar parados por 4 meses hasta la Navidad. Entonces, eso es muy importante, el entender los procesos que logísticamente tienen que tenerse en cuenta para poder identificar el tipo de activo, su consumo y su ciclo. Entonces, estos son los desafíos para tener una cadena de logística que esté completamente afinada para poder ser diferenciado con sus competidores. Entonces, esto es un ejemplo de la aplicación de la radiofrecuencia y cómo ayuda. Como pueden ver, en la parte de arriba, esta parte de acá que le he puesto en este cuadro, muestra qué significa el uso de esta tecnología en forma que automatiza los procesos. Y en esta parte de abajo muestra un poco el contraste de lo que muy típicamente es lo que sucede hoy en muchas de las operaciones. En el caso de radiofrecuencia, se permite automatizar por los portales en los puntos de entrada del almacén. Entonces, si las cajas al transportarse por estos portales se detectan y se leen, inmediatamente el inventario queda refrescado y permite también indicar al operador dónde tiene que poner esos ítems. Hay muchas veces operaciones donde hemos puesto antenas en los autoelevadores que mueven las cajas, que actualmente leen el estante y automáticamente dicen dónde está esta caja. Entonces, para poder hacer un pick o un put, esto es muy eficiente en este tema de operaciones. Comparado con un tema de manual, como se dan cuenta, el operador tiene que primero leer la caja serialmente, una a una. Entonces, esto es un tema de cuán eficiente puede ser mi operación. Va a depender de cuántos operadores puedo yo poner en la recepción de estos productos. Y esto es muy cierto, por ejemplo, para operaciones de envío de paquetes, para operaciones de, por ejemplo, DHL, Deutsche Post, FedEx, UPS. La operación manual para leer estos paquetes cuando son enviados, donde el tiempo es un aspecto muy crítico de su envío para el nivel de servicio, pues te requiere de muchos operadores que estén listos a recibir estos paquetes a ciertas horas para empacarlos en los aviones. Entonces, RFID tiene esa ventaja de poder múltiples activos en el almacén y ver una visibilidad casi automática. Otro aspecto, por ejemplo, es el escaneo inalámbrico manualmente. Eso también es posible. Casi 80% de las operaciones utilizan estas lectoras inalámbricas que permiten leer la radiofrecuencia a distancia y permiten leer los activos múltiples. Esto también permite poner el perfil del activo y detectarlo inalámbricamente y poderlo recoger sin necesidad de tener una confirmación visual. Entonces, eso es también muy automatizado. Otro aspecto importante es el monitoreo de la flota en tránsito. He trabajado muchas veces con este tema de la gestión de flotas, donde se pone un GPS y el camión es seguido por su ruta, y tienes geocercas donde envían alertas si es que el camión entra a una geocerca que no está en su ruta. Pero también se puede poner sistemas que automatizadamente detectan la apertura y la apertura y el cerramiento de las puertas para entender cuando el operador tiene acceso para entregar los paquetes. Esto es también parte del RFID, pero es un RFID activo, pero les dejo saber que existe también esa tecnología. Finalmente, aquí les muestro que la recepción puede ser automatizada y es muy importante porque esa visibilidad le permite saber al fabricante que su producto ha llegado al sitio, y también puede detectar el punto de venta, los reportes, el consumo de estos productos y las órdenes de estos productos. La recepción se automatiza, entonces sabemos que hay un consumo de estos productos y provee una proyección al fabricante para planificar su producción. Y la planificación es algo muy importante porque requiere el movimiento de los materiales crudos que se necesitan, la labor directa, labor indirecta. Finalmente tenemos acá el escaneo inalámbrico por un portátil que también se permite y el escaneo manual por código de barras. Entonces, como pueden ver, la idea que quiero dejarles con esta parte es que la automatización por sí misma tiene que tener siempre ligado a un proceso y ese proceso tiene que tener un tipo de beneficio a la operación.
Entonces, no es cuestión de simplemente hacer un despliegue de la tecnología, tienes que crear un ecosistema. Y el ecosistema aquí está muy bien descrito. Portales para la colección de los datos. Un inventario de almacén, significa que tienes que tener aplicaciones que estén listas para recibir esta información, para que estos datos, estos reportes, la visualización, los tableros inteligentes, las alertas, todo esté de tal forma que permiten que esta tecnología pueda actuar. Y después tienes que ver en la adopción, en el punto de venta, dónde es esta tecnología aplicable y dónde es eficiente para hacer una inversión en la tecnología y en todo el ecosistema. Entonces, como les decía al principio, RFID ha estado desde hace mucho, hace casi 20 años, y su adopción hoy en día ha sido en el tema logístico, en el tema de operaciones de almacén, pero no ha habido una adopción a nivel de puntos de venta, porque los puntos de venta no tienen esa necesidad tan grande que se necesita en el aspecto logístico. Pero conforme la tecnología se va comoditizando y va bajando de precio, al ponerse casi al costo de una etiqueta con un código de barras, ese va a ser el punto donde se va a automatizar el consumo. Entonces, probablemente quién sabe, en unos 10 años de acá, tú vayas a un supermercado, pongas todas tus cosas en tu carrito, y al pasar por la puerta ya tienes solo pasar tu tarjeta de crédito sin necesidad de que alguien haga un escaneo, ¿no? Aunque esa es la promesa, y la tecnología tiene muchos desafíos, porque hay muchas dificultades en cómo etiquetar latas que son pequeñas, o ítems de tan bajo costo. Hoy en día la tecnología no está siendo comoditizada o producida en escala para permitir la adopción en ese tema. Entonces, un ejemplo, aquí les voy a mostrar un ejemplo donde se utiliza actualmente. Esto es un portal, como pueden ver acá. Estos portales, aquí están las cajas, y así el camión cuando sale, se leen todas las cajas acá. Aquí a la mano derecha, o la mano izquierda, pueden ver las cajas, conforme van saliendo del conveyor, se van leyendo una a una sin necesidad de actuación manual. Esto es muy importante para todas aquellas bandas que hacen el sorteo de los ítems. Acá es una automatización de las valijas o de las maletas. Esto se utiliza, por ejemplo, en los aeropuertos de McCarran en Las Vegas, se utilizan en Hong Kong. En muchos sitios se está automatizando a través de una etiqueta RFID en las maletas, que permiten que en cuanto un avión llega, el movimiento logístico para las conexiones se haga de una forma automatizada, sin necesidad de una operación sumamente manual. Las bandas de sorteo puedan mover las maletas, y cuando tu conexión llegue a tu destino, tu maleta está contigo y no se ha perdido o ha estado pues retrasada. Y esto es un caso de negocio muy interesante porque, por ejemplo, muchas aerolíneas pierden aproximadamente casi $600 millones en el manejo de maletas que se pierden o que se retrasan. Es el costo de labor directa e indirecta, el costo de servicio al cliente, costos de transporte de la maleta cuando ha sido enviada tarde al pasajero, aparte de todo el problema que tiene la aerolínea con la percepción del pasajero. Finalmente, ¿cómo hacer un análisis? Como les hablaba al principio, les explicaba que es muy importante que los profesionales, cuando entren en negocios, tienen que aprender a cuantificar y calificar. En el caso de tecnología, esa es una pequeña tabla que muestra, por ejemplo, qué factores se utilizarían o se utilizan hoy en día para poder cuantificar y definir si RFID es una tecnología viable para la operación. Entonces, en mano izquierda tengo los indicadores claves de desempeño, que simplemente es una lista muy pequeña, corta, es un ejemplo. Por ejemplo, como les mostraba, tenemos indicadores clave de desempeño para el fabricante, que son completamente distintas del almacén, que son distintas logísticamente, pero eso es en términos de visibilidad de radiofrecuencia. Entonces, si por ejemplo, si hablamos de rotación de inventarios, RFID trae una automatización que es superior. ¿Se puede optimizar sin RFID? ¿Cuál es tu costo de oportunidad con respecto a no utilizar esa tecnología? Bueno,
Se puede optimizar, pero te va a costar personal y procesos de labor. Por ejemplo, en América Latina, esto es un mercado muy desafiante para los proveedores de radiofrecuencia, porque en América Latina hay mucha labor y la labor no es muy cara comparado a otros países más desarrollados, como en Europa, donde la mano de obra es extremadamente cara o hay costos de, de seguridad o de los beneficios de los empleados, etcétera, donde ponen los costos de labor a un nivel muy alto. Entonces, en América Latina o en México o en otros sitios donde hay mucha labor, entonces hay que ver un balance de cuánto de automatización se necesita para ver esos costos. En términos de tiempos logísticos, RFID es implacable en el término de visibilidad y prácticamente es un aspecto que permite una optimización muy grande que se puede medir. Con respecto a tratar una optimización o optimizar estos procesos sin necesidad de la radiofrecuencia, generalmente se utiliza a través de más labor y más procesos y más controles en esos procesos. En las partes de optimización de personal y de las operaciones, lo que permite la radiofrecuencia es que los operadores tengan dos manos para trabajar en vez de tener una. Hoy en día con la pistola de código de barras tienen solamente una mano. Eso significa que 50% de la productividad del personal está ligada en una pistola de código de barras. Cuando se utiliza radiofrecuencia, pues ahora doblas esa productividad porque tienes dos manos para mover los activos. Entonces, eso es muy interesante. Otra cosa interesante es que puedes relocalizar o moverlos a los operadores a otras áreas que requieren mucho más atención, como puede ser logística de reversa, que requiere leer papeleo o trámites. Entonces, es muy importante este aspecto de la optimización del personal, dónde los pones y dónde sacas más el retorno de tu inversión. Los costos de reposición de inventario son interesantes porque al ver el flujo de los activos casi en tiempo real, te permite tener flexibilidad de cómo adaptarte. Por ejemplo, si hablamos en términos del COVID-19 y hablamos en términos de la logística de las vacunas, eso es algo muy fluido, porque si tienes, por ejemplo, áreas donde almacenes tienen que servir una población que está más susceptible al COVID comparado a otro tipo de población, cuando tú tienes la radiofrecuencia te permite tener la flexibilidad de dirigir estos activos en tiempo real, moverlos en tu sistema, sin necesidad de tener el personal manualmente moverlo, que es muy complejo. Entonces, eso también te permite tener mucha flexibilidad en la cadena de cómo mover los productos. Mientras más visibilidad se tiene de los activos en el flujo de estos, más rápido es el tiempo de reacción. Y esto hoy en día se vive, por ejemplo, con Walmart, con Target, Costco. Todas estas operaciones utilizan radiofrecuencia y utilizan esto para poder tener flexibilidad en cómo sus cadenas se mueven, especialmente con productos que tienen un ciclo, ¿no? Por ejemplo, en Costco es muy probablemente estos almacenes que en Navidad tienen otro tipo de productos comparados con el verano o con el invierno. Entonces, este tipo de adaptarse al consumo, etcétera, se consiguen a través de la visibilidad de los datos y los activos, y RFID tiene esta ventaja muy grande. Los costos de entrada de los datos, eso es algo importante también, porque recordemos que el leer una información y tener que manualmente mover y seguir el proceso administrativo con radiofrecuencia, esto se puede ser muy transparente, especialmente en las áreas de aviación, donde, por ejemplo, se tiene que hacer un inventario de todos los consumibles de seguridad y que se utilizan en las aerolíneas. El hacerlos inalámbricamente da una ventaja muy grande para evitar que la azafata o el operador de aviación tenga que poner estos a mano, donde pueden haber errores. Y finalmente, los beneficios que son intangibles, por ejemplo, servicio al cliente, la percepción del mercado, de que productos que salen se llegan inmediatamente, que es una operación eficiente de consumo, etcétera. Todos estos aspectos son los que se tienen que medir, cuantificar para calificar el uso de estas tecnologías, y no solamente con RFID, sino también con cualquier otra tecnología. Entonces, yo pienso que esto es un buen escenario, caso de uso para ustedes.
y les quiero dejar hoy un chance para hacer preguntas. Eso sería toda mi presentación. Entonces, Muchas gracias, licenciado. Bueno, pueden realizar sus preguntas mediante la cajita de chat del Zoom, por favor, y las vamos a ir leyendo. Ingeniero Lacerna, antes de que los estudiantes, porque todavía están escribiendo, a mí me interesaría saber qué aplicaciones en la práctica usted ha tenido en lo que usted vive. Usted trabaja para SIPCA o SICPA. ¿Nos puede decir cuán importante es para SICPA esta tecnología, y nos puede dar otros ejemplos de operaciones críticas para operadores en el mundo con esta tecnología? bueno, en términos de SIGPA, tenemos el mismo desarrollo o la misma visión en términos de lo que requiere la visibilidad de los activos. Ahora, en SIGPA es un caso un poco más distinto porque la visibilidad tiene que estar ligada a seguridad, pero en términos generales, para cualquier operación, en mi experiencia, es muy importante entender en los clientes que nosotros servimos cuán importante es la visibilidad de los activos y a qué niveles se necesitan para el flujo de los mismos. Entonces, por ejemplo, en mi experiencia en el manejo por ejemplo, de combustibles, el tránsito de combustibles y el uso de radiofrecuencia, utilizando la radiofrecuencia como un término agnóstico, porque hay radiofrecuencia, hay activa, hay pasiva, semipasiva, activa, etcétera. En el flujo de combustibles, por ejemplo, era la visibilidad del combustible mientras está en tránsito. Entonces, es un aspecto muy importante. Entonces, eso lo hemos vivido y lo hemos intentado con muchas áreas, y es muy compleja porque cada aspecto operacional de transporte o de logística tiene sus propias complejidades. Por ejemplo, en el área de combustibles, el combustible es un material inflamable. Entonces, ¿cómo se aplica una tecnología que permita la visibilidad sin que cause una explosión o que cumpla con todos los aspectos de seguridad de la cadena de transporte de combustibles? Entonces, es un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, más aplicable a Zebra o Symbol, sería, por ejemplo, los puntos de venta. Cómo permitir que activos como los pantalones de marca o pantalones que hoy en día tienen una gran consumo inicial, donde una gente joven va al estante, si no encuentra la talla de esos pantalones, se va a la siguiente tienda y los compra ahí. Entonces, la oportunidad de venta de este tipo de productos es uno. Entonces, ¿qué es lo que la operación requiere? Requiere que el inventario en el estante tenga todas las tallas para cuando venga la oportunidad, ese pantalón salga por su caja. Entonces, ese es un aspecto muy interesante porque se hacen inventarios en el piso de venta, y cuando el operador detecta inalámbricamente que falta algún tipo de talla, inmediatamente la trae del stockroom y la pone otra vez en el estante. Entonces, es un ejemplo de cómo ciertos aspectos permiten que se puedan mover los productos más rápido. ¿Te responde eso la pregunta? Sí, muchas gracias, ingeniero de la Serna. Bien, ingeniero, en el chat del Zoom tenemos dos preguntas hasta el momento. La primera es, ¿esta tecnología cómo se puede encontrar y si es accesible para nuestro país, Bolivia? Esa tecnología se puede encontrar. Definitivamente es algo que existe, es aplicable en Bolivia, y sí es aplicable dependiendo del tipo de operación. Por ejemplo, si en Bolivia existen productos que son de alto valor, que requieren una visibilidad avanzada,
es, por ejemplo, algo que la tecnología se puede desplegar. Yo pienso que en Bolivia debe haber muchas entidades que deben ver esto como una tecnología viable. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, los coches que se venden en lotes. Si se pone una etiqueta de radiofrecuencia en el coche, en un punto de lectura, se puede detectar, por ejemplo, cuando el coche sale del lote para una demostración o para un manejo de prueba, o cuando el coche se mueve de un lote de almacén a un lote de venta. Eso es un ejemplo, por ejemplo, del uso de radiofrecuencia, donde se puede tener visibilidad, dónde están los coches, cuántos hay, dónde se encuentran. Entonces, eso permite la mejor forma de encontrar estas tecnologías es a través de proveedores de las mismas. Hay dos tipos de entidades que se encargan de esto. La número uno es, hay integradores. Estos integradores están familiarizados y tienen acuerdos comerciales con los proveedores de radiofrecuencia, y eso les permite, por ejemplo, tener un sistema que, pues, manullar. Si tú eres una compañía que vas a comenzar con este tema, entonces tienes que entrar en un programa de socios que generalmente los proveen las compañías que proveen estos productos. Presencia muy grande en América Latina y tienen programas para justamente hacer la tecnología accesible, entrar en términos de entrenamiento, acuerdos comerciales en la compra de los productos, desarrollo de las etiquetas, etc. Y es aplicable, yo pienso que es muy aplicable en cualquier ámbito. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es, según su punto de vista, ¿cuáles tecnologías o soluciones recomendaría aplicables para que sean adoptadas por una tienda de barrio, como una microempresa o comercial o un minorista? Esa es una pregunta muy interesante. Yo pienso que, una vez más, en la última filmina les mostraba que tienen que cuantificar y calificar las oportunidades. Una empresa pequeña o una empresa minorista puede, por ejemplo, tener muchas eficiencias en términos de venta, por ejemplo, en términos de automatizar el aceptar una tarjeta de crédito, de poder hacer, por ejemplo, un touchless transaction para la compra, en vez de manejar dinero manualmente. Yo pienso que esas son las automatizaciones que esas empresas pequeñas pueden tener. Ahora, si una empresa pequeña quiere tener visibilidad de sus productos, de su pequeña fábrica a su tienda, yo diría que los códigos de barras más que suficiente, dependiendo de la escala. Pero yo pienso que la adopción de estas tecnologías son mucho más viables para términos complejos, donde el personal y la tecnología tradicional ya no ocupen, ya no proveen ese tipo de beneficio. Generalmente estos están ligados mucho a la competencia, ¿verdad? Porque la competencia que existen entre estas compañías enormes, las eficiencias tienen que ser muy grandes. Los productos son muy comoditizados y los márgenes son muy pequeños. Entonces, como los márgenes son muy pequeños, cualquier tipo de eficiencia que se puede tener al movimiento de estos productos permiten que esos márgenes incrementen. Entonces, esa es la motivación de la automatización, que tiene que calificarse y cuantificarse para que muestre cuán rentable es la tecnología. ¿Sí? Gracias, Inge. Bueno, la última pregunta que tenemos hasta el momento es, ¿qué tamaño de empresa considera ideal para comenzar a implementar este tipo de tecnología? El perfil de estas empresas que empiezan con radiofrecuencias generalmente tiene una necesidad que empieza con el movimiento de productos de alto valor. Por ejemplo, empresas, yo no sé si la Hansa existe hoy o no en Bolivia, pero por ejemplo, si mueven electrodomésticos o si mueven productos que son de muy alto valor, que quieren ser protegidos y quieren tener un control de inventario mucho más estricto, eso sería, por ejemplo, un ejemplo. Otro ejemplo sería empresas que tienen movimientos de productos que son muy distribuidos. Por ejemplo, tienes empresas que tienen varios centros de distribución y varios puntos de venta,
y quieres optimizar cómo mueves estos productos por la región. Eso sería otro perfil, por ejemplo, que muy importante para entender si es aplicable la tecnología. Y tienes que tener en cuenta también tu costo de oportunidad. Puedo traer esas optimizaciones sin la necesidad de radiofrecuencia. La radiofrecuencia es, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, había ciertas operaciones en México con una compañía grande de transporte, donde el problema que tenían era que cuando se ordenaba un computador o un celular, al llegar la caja al cliente, había un ladrillo. Entonces, para temas de seguridad, lo que hicieron fue poner una etiqueta de radiofrecuencia. Entonces, el hombre, sin abrir la caja, escaneaba la caja y podía ver la tarjeta que estaba dentro del teléfono. Entonces, esto es un ejemplo donde necesariamente no es la eficiencia logística, pero está más ligado a la seguridad del producto. Otras operaciones, por ejemplo, en las operaciones de supermercados, donde quieren evitar la pérdida de productos que tienen una vida corta, que tienen que estar refrigerados. Es otro ejemplo donde una inversión de radiofrecuencia es importante para estas operaciones porque quiere mantener la cadena fría intacta, ¿no? Esas farmacéuticas. Pero son muchos ejemplos, muchas aplicaciones. Gracias, ingeniero. Bueno, tenemos aquí otra pregunta. En cuanto a la producción de estas etiquetas para este sistema RFID, que podría mencionar dentro de los productos que fabrican y distribuyen las impresoras de etiqueta en transferencia térmica, pero las mismas son de papel o plástico y solo se limita la impresión de códigos de barra. ¿Podrá distribuir equipos consumibles para este sistema RFID? Sí. Sí, hoy en día, por ejemplo, Zebra Technologies, Avery Dennison, Impinj, todas estas compañías han creado un ecosistema donde las impresoras térmicas de código de barras permiten la adopción muy rápida y logística para poner las etiquetas. Por ejemplo, Walmart no acepta ningún tipo de cajas o productos que no tengan la etiqueta ya puesta. Eso significa que el productor tiene sus impresoras térmicas con RFID y con un número EPC, EGC1, que ya viene ya puesta. Entonces, la infraestructura inalámbrica en Walmart ya lee estas cajas de facto sin necesidad de tocar el producto. Entonces, sí, hoy en día existe todo un ecosistema para los consumibles. Las etiquetas de código de barras y de RFID no solamente vienen en plástico, pueden venir en papel, pueden venir empaquetados, pueden venir en todo tipo de factores, formas, dependiendo de la aplicación. Hoy en día, por ejemplo, en términos de volúmenes y de costo, puedes encontrar etiquetas que te valen de 5 centavos de dólar a probablemente 50 centavos a un dólar o $2 por etiqueta. Entonces, han pasado casi más de 20 años desde que RFID pasivo entró en el mercado y hoy en día simplemente está siendo adoptado más y más por almacenes que mueven productos de moda, ropa, productos de alto valor, pero poco a poco se está comoditizando a un punto que se están poniendo en ítems mucho más comunes y más baratos. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuánta inversión mínima se necesitaría para adquirir esta tecnología? Una próxima. Bueno, yo te puedo dar en términos de componentes los costos. Los sectores de RFID hoy en día están entre probablemente $1,500 a $2,500 los lectores fijos. Portales pueden ser $3,000, $4,000. Las móviles con RFID generalmente van entre $2,000 a $4,000 cada una. Las etiquetas en alto volumen pueden ser de 2 centavos o de 5 centavos a $2, pero el costo más grande no es el costo capital. El costo más grande es el costo de los consumibles, que son las etiquetas, y el costo más grande que sigue es el costo del desarrollo del software.
ese es el mayor costo, porque tienes que tener la infraestructura del sistema de información es importante. Va a ser un sistema que va a estar hospedado, va a ser un sistema que va a ser en un AWS o un Azure, va a ser hosted en la nube, en los costos de desarrollo, etcétera. Entonces, ese ecosistema en general es el costo general, no solamente componentes. Si yo compro una impresora con una etiqueta no me va a ayudar. Tiene que haber todo un proceso, todo un ecosistema operacional que permite esta inversión. Muchas gracias, Miguel. Y como la última pregunta sería, respecto a la duración, ¿cuál es el tiempo de vida útil que tiene esta tecnología? La etiqueta tiene si hablamos en términos de vida, generalmente todos estos productos, los integradores los ponen en su servicio. En términos de la durabilidad de la etiqueta de radiofrecuencia puede ser casi indefinida. Si la etiqueta no se la dobla o se la rompe, la etiqueta tiene muchos años. Ahora, lo que es, por términos de privacidad, que siempre ha sido un tema para radiofrecuencia, ha sido que enviar códigos que maten la etiqueta, porque la gente tiene temor de que la gente los esté rastreando con etiqueta inalámbrica. Entonces, generalmente es un tema de la preferencia y de la aplicación del cliente, pero en términos de duración de la tecnología, en términos de, es un producto muy, muy robusto, muy robusto. Muchas gracias, Inge. Esas serían todas las preguntas que tenemos. Perfecto. Alguien dice si podría proporcionarle su correo para contactarnos con usted y con su empresa. Yo generalmente voy a pasar mi información al director, pero yo realmente no vendo la tecnología. Yo soy una persona experta en estos temas. Mi compañía no trabaja en la venta de radiofrecuencia, pero si tiene alguna pregunta acerca de la tecnología, pues yo le pasaré esta información al director y para que me haga cualquier tipo de pregunta, ¿sí? Ingeniero, muchísimas gracias por esta exposición. Este es simplemente un ejemplo de una tecnología que está abaratando costos en la cadena de logística y suministros, crítica en otros países, tal vez en algún momento se volverá se volverá commodity, será barata, será descartada por las grandes inversiones, pero será más barata para otro tipo de mercados y ahí habrán oportunidades quizás para nuestro país. Muchísimas gracias por su tiempo, por la exposición y en realidad lo que queda de la exposición no solamente es la tecnología, sino cómo hacer un análisis si la tecnología es pertinente para los negocios que uno pueda emprender y ahí usted nos ha dado varios parámetros, se podría decir sobre todos cómo cuantificar y qué ventajas o desventajas tiene la adopción de ciertas tecnologías. Así que muchísimas gracias por su tiempo, por esta conferencia. Solamente nos da una luz sobre todo lo que está allá afuera y el desafío para los estudiantes, personalmente yo creo que es investigar, investigar e investigar, que requiere también de leer, leer y leer. Algo que quizás las generaciones nuevas, yo observo, no están desarrollando y ese va a ser un gran desafío para los profesionales que están a punto de salir. Muchísimas gracias nuevamente y será hasta una próxima oportunidad, distinguido ingeniero de la Serna. Mil gracias, gracias por la oportunidad. Bueno, nos vemos. Muchas gracias a todos ustedes que han participado en este evento. Hay una próxima conferencia, si no me equivoco, está marcada para las 14 o 14:30. Hoy día tenemos una jornada maratónica con 6 conferencias